El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Les damos la bienvenida al programa de hoy y esperamos que puedan disfrutar, como cada semana, de la misma comunicación que mantenemos desde hace tiempo. Así, esperamos que puedan disfrutar de las noticias de nuestra comunidad y de la diócesis, acompañadas del mensaje de nuestro Señor. Sin más que agregar, les agradecemos su estadía por parte del equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno. A ti, pues ayer tú me lo has pedido. Para saber si me crees, pues no estabas muy convencido. Lo cierto al fin es que el temor a dejar todo lo que tienes te ha confundido y de verdad no es lindo aquello que conviene. Ven y sígueme. Si quieres amar como yo te amo, ven y sígueme. Si quieres perdonar a tus hermanos, ven y sígueme. Vamos a amar a nuestros enemigos. Yo te enseñaré a anunciarles el reino que has oído. Ven y sígueme. Haya mal en ti, pues yo conozco bien tu vida. A pesar de tus mil porrazos, un tropezo no es caída. Además, ¿quién si no eres tú? Por algo yo te he elegido. ¿Tú no crees que de ti dependa que otros hacen el camino? Ven y sígueme. Si quieres amar como yo te amo, ven y sígueme. Si quieres perdonar a tus hermanos, ven y sígueme. Vamos a amar a nuestros enemigos. Yo te enseñaré a anunciarles el reino que has oído. Ven y sígueme. Y olvida esto de sentirte tan solo. Te acompañaré cuando estés bien triste y de cualquier modo. Yo seré tu luz cuando el sol caiga al terminar el día. En mí hallarás paz, amor, confianza, vida y alegría. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. El Papa, arraigados en nuestras raíces y abiertos al universalismo de la fe. La liberación obtenida con el bautismo nos permite adquirir la plena dignidad de hijos de Dios, de forma que mientras permanecemos bien arraigados en nuestras raíces culturales, al mismo tiempo nos abrimos al universalismo de la fe, que entra en toda cultura, reconoce las semillas de verdad presentes y las desarrolla llevando a plenitud el bien contenido en ellas. Lo hizo presente el Papa en la audiencia general del miércoles 13 de octubre, en la que invitó a estar en constante camino. Somos libres porque fuimos liberados gratuitamente.
Lo recordó el Papa Francisco al reflexionar este 13 de octubre, en la audiencia general, sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. Para San Pablo, explicó Francisco, el núcleo central de la libertad es el hecho de que con la muerte y resurrección de Jesucristo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. En otros términos, somos libres porque hemos sido liberados por gracia y amor, y no por haber pagado. El Santo Padre precisó que el amor por el que fuimos liberados se convierte así en la ley suprema y nueva de la vida cristiana, de modo que esta novedad de vida abre a acoger a cada pueblo y cultura, y al mismo tiempo abre a cada pueblo y cultura a una libertad más grande. Recordando luego que San Pablo fue atacado por sus detractores al decir que para quien se adhiere a Cristo ya no cuenta ser judío o pagano, sino solo la fe que actúa por la caridad, pues sostenían que el apóstol había tomado esa posición por oportunismo pastoral, es decir, para gustar a todos. Señaló que se trata de un discurso que repiten los fundamentalistas de hoy, y visualizando cómo la historia se repite, puso el Papa en ejemplo el actuar de Pablo, que no permanece en silencio, sino que responde con coraje. ¿Por qué busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Pablo, con su libertad, donada por el amor y gracia de Dios, demuestra un pensamiento, observa el Santo Padre, de una profundidad inspirada, pues acoger la fe conlleva para él renunciar no al corazón de las culturas y de las tradiciones, sino solo a lo que pueda obstaculizar la novedad y la pureza del Evangelio. Esto, tal como explicó seguidamente Francisco, sucede porque la libertad obtenida de la muerte y resurrección del Señor no entra en conflicto con las culturas, no entra en conflicto con las tradiciones que hemos recibido, sino que más bien introduce en ellas una libertad nueva, una novedad liberadora, es decir, la del Evangelio. La liberación obtenida con el bautismo, de hecho, nos permite adquirir la plena dignidad de hijos de Dios, de forma que mientras permanecemos bien arraigados en nuestras raíces culturales, al mismo tiempo nos abrimos al universalismo de la fe, que entra en toda cultura, reconoce las semillas de verdad presentes y las desarrolla llevando a plenitud el bien contenido en ellas. De este modo, en la llamada a la libertad se descubre, tal como indicó el Papa, el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio, que toma a la cultura en la que vive la comunidad cristiana y habla de Cristo, pero con esa cultura respetando lo que de bueno y verdadero existe en ellas. Una tarea, sin embargo, no fácil, pues son muchas las tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo. ¿Cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización queriendo imponer un solo modelo cultural? La uniformidad, la uniformidad como norma de vida no es cristiana. Unidad sí, uniformidad no. A veces no se ha renunciado ni siquiera a la violencia para que prevalezca el propio punto de vista. Pensemos en las guerras. No. De esta manera se ha privado a la Iglesia de la riqueza de muchas expresiones locales que llevan consigo la tradición cultural de enteras poblaciones. Pero esto es exactamente lo contrario de la libertad cristiana. La libertad de la fe cristiana es, en cambio, dinámica, pues no indica una visión estática de la vida y de la cultura, sino que iluminada y fecundada por el misterio de Cristo, que en su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre, indica la variedad, una variedad unida, precisó el Santo Padre. De aquí deriva el deber de respetar la proveniencia cultural de cada persona, incluyéndola en un espacio de libertad que no sea restringido por alguna imposición dada por una sola cultura predominante. Este es el sentido de llamarnos católicos.
de hablar de Iglesia Católica. No es una denominación sociológica para distinguirnos de otros cristianos, no. Católico es un adjetivo que significa universal. La catolicidad, la universalidad, Iglesia universal, es decir, católica, significa que la Iglesia tiene en sí, en su naturaleza misma, la apertura de todos los pueblos y las culturas de todo tiempo, porque Cristo ha nacido, muerto y resucitado por Él, por todos. Por ese motivo, la afirmación final del Papa en la catequesis de este día: no pretendemos tener posesión de la libertad, sino que hemos recibido un don para custodiar, que nos pida a cada uno estar en un constante camino, orientados hacia la plenitud que todos estamos llamados a alcanzar. Obispo Héctor Vargas, es hora de sincerarnos, somos una sociedad multicultural. A través de una columna de opinión, el obispo de Temuco, Héctor Vargas Bastidas, se refiere respecto a algunos caminos de diálogo para humanizar el conflicto que se vive en la Araucanía. El surgimiento de los nuevos estados, producto de las grandes guerras mundiales y de los procesos de descolonización en muchas partes del planeta, armaron nuevos nexos entre lo geopolítico y los derechos colectivos. En particular, el espíritu demostrado por la Organización de las Naciones Unidas jugó un papel preponderante en los avances del universal respeto por la identidad nacional y una progresiva valorización de la diversidad cultural, como aporte de todos los pueblos originarios y sociedades tradicionales, consensuando que se deben respetar los derechos humanos del conjunto de todos ellos, lo que implica asumir sus derechos económicos, políticos y culturales. Casi todos los actuales estados existentes han incorporado estas nuevas consideraciones contemporáneas sobre los pueblos originarios, como parte de su inserción jurídica, política y económica en un orden jurídico global, y transformándose, así, en un estado valorado en el seno de una mancomunidad de naciones que respetan los principios básicos de un orden internacional. A la luz de lo anterior, podemos declarar que la Araucanía enfrenta un grave conflicto y que es el carácter político de un nuevo trato, que implica un respeto mutuo tanto del Estado liberal de derecho como del estatuto consuetudinario de dichas naciones y pueblos. Ello solo funciona cuando hay respeto y reconocimiento de las autoridades ancestrales y territoriales, cuando hay un reconocimiento compartido por la aplicación de su propia institucionalidad como respeto de asuntos que les son propios, que les permitieran participar activamente en un Estado mayor y coexistir con sus ancestrales tradiciones y lenguas milenarias como reservorios colectivos y tradicionales. En suma, la fractura política vivida en este último medio siglo de historia nacional no ha hecho más que potenciar y agravar el actual conflicto mayor con el pueblo mapuche, ya que el Estado chileno, a la luz del actual marco jurídico internacional, no ha sido capaz de asumir plenamente y con franqueza las diversas deudas históricas con los pueblos originarios. Por de pronto, debemos hacernos cargos de la forma en que el naciente Estado entró en relación a sus pueblos originarios, afectando severamente sus territorios, identidad y estilo de vida, y específicamente con el pueblo mapuche. Esta situación hace necesario enfrentarla de un modo decidido e integral, ya que en la Araucanía seguimos constituyendo una sociedad fragmentada, dividida y herida, con una gran realidad sociológica muy diversa y de colectivos cerrados que no logran encontrarse, conocerse y dialogar, viviendo en una suerte de mundos e intereses paralelos. En este sentido, el mal llamado problema mapuche no tiene salida en la Araucanía, sin considerar la relevante intervención, protagonismo y participación de todos sus habitantes sin excepciones. Por ello, se trata de ganar la hegemonía y el liderazgo ante el Estado centralista que ha mantenido relaciones homogeneizantes. Un liderazgo del que se espera pueda articular la no violencia, el diálogo y la justicia,
La actual creación de los gobernadores regionales es un paso importante. Hay que avanzar por dos líneas posibles, mediante instancias de diálogo profundo sin exclusiones o por la vía de la institucionalidad. Pero hasta aquí, el Estado y diversos gobiernos no ha hecho la opción por ninguna de ellas. Lo peor es la paralización y la omisión. No podemos seguir parapetados defendiéndonos unos de otros. Se sabe que las grandes revoluciones y movimientos sociales violentos se originaron cuando faltó la política, falló a atreverse a más democracia, o cuando la clase política se encapsuló y no fue capaz de adelantarse o de captar la realidad. Está en juego no solo la institucionalidad del Estado, sino también la de los pueblos indígenas y todo lo que incluye, según el modelo neozelandés. Nos asiste la convicción que el Estado debe tomar esta acción política. Ha llegado la hora de transitar de la política de la tolerancia pasiva hacia una de sinceramiento de lo que esta sociedad chilena objetivamente es, una sociedad multicultural, que no es monocolor como el Estado la creó en el siglo XIX, que no corresponde a su verdadera identidad desde el punto de vista sociológico y por lo tanto cultural y político. Finalmente decidimos que este es el momento de llamar a un proceso de diálogo que permita reparar y reconstruir las relaciones entre el pueblo mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones. Y es por eso que el pasado 27 de julio los rectores y la rectora de las universidades de la región, junto con sumarse con una gran disponibilidad, hicieron un llamado al diálogo como política de Estado. Para iniciar a la brevedad este proceso y que cumpla con estándares apropiados de transparencia, inclusión, neutralidad y experiencia, solicitamos al Centro Nansen para la Paz y el Diálogo colaborarnos en esta iniciativa, lo que implica a quienes vivimos en la región ponernos a disposición de este diálogo por la paz, para la búsqueda de transformaciones pacíficas de los problemas que afectan a estos territorios. Para ello hay que escuchar y entender. Se requiere abrir a los canales de participación para revertir la segregación política desde la institucionalidad. El actual proceso constituyente que inicia el país es una gran oportunidad para un diálogo político que ayude a construir un marco jurídico e institucional al respecto, que satisfaga los intereses de todas las partes. Podemos empezar por no cometer los mismos errores que nos han traído hasta aquí, no seguir haciendo más de lo mismo, no seguir prometiendo cosas que no se cumplen, porque desde un principio hasta ahora ha faltado voluntad política para lograrlo. Ellos sugieren empezar por lo más simple y por lo que requiere más tiempo, enseñarnos a escuchar. Aquí se necesitan muchas voces, muchas conversaciones e incluir a todos y todas. Hay quienes piensan que estamos dictando una solución, pero nuestro llamado no es una solución. Es una forma de que encontremos esas soluciones, pero escuchándonos. ¿Quiénes vivimos aquí? Sin exclusiones. El Centro Nansen dice que dialogar no significa aceptar lo que es injusto. Hablar con el otro no es igual a la claudicación de nuestros ideales o derechos. Tenemos muchos dolores en nuestra región. Por eso todas y todos en nuestra región merecemos ser escuchados. Y eso debe ser ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo sea demasiado tarde? En todo esto, la homilía del Papa Francisco en Maquehue constituye una verdadera profecía. ¿Cómo comunicar mejor el Sínodo Mundial? El éxito del Sínodo Mundial que acaba de empezar depende en gran medida de la comunicación. El coordinador del Centro para la Comunicación del CELAM, Óscar Elizalde, está convencido de ello. El colombiano que participa en las consultas del Sínodo Mundial en el Vaticano concedió una entrevista a nuestro colega Mario Galgano, de la redacción alemana, en la que explica cómo se podría presentar mejor este sínodo en los medios de comunicación. Óscar Augusto Elizalde Prada es coordinador del Departamento de Comunicación del Consejo Episcopal de la Ciudad del Vaticano, CELAM, y como experto en comunicación
Participa también en el Sínodo Mundial. En conversación con Radio Vaticano, explica que el Papa ya había indicado la dirección del sínodo en la misa de apertura. Se trata de escuchar, de hablar con los demás y de lograr una interacción respetuosa entre los fieles. En este contexto, Elizalde Prada explica que especialmente los medios de comunicación católicos deben y pueden llevar estas líneas guía a todo el mundo. En este sentido, es absolutamente necesario aprovechar mejor la red de oficinas de comunicación y medios católicos en América Latina. Creo que esto también puede aplicarse a otros continentes. En efecto, tenemos una estructura de comunicación increíblemente bien conectada dentro de la Iglesia Católica. Solo en América Latina hay 22 conferencias episcopales y cada una de ellas tiene oficinas de medios de comunicación bien estructuradas. Además, hay instituciones de otras estructuras eclesiásticas en Sudamérica que también son activas en el campo de la comunicación, como la REPAN, la Red Eclesial Panamazónica, u otras instituciones eclesiásticas similares. También existen redes de medios de comunicación de laicos católicos como SIGNIS o las oficinas de medios de comunicación de colegios y universidades católicas, las listas colombianas. Y no olvidemos que las congregaciones religiosas también tienen sus vías de comunicación, puntualiza Elizalde Prada. Si vinculamos mejor todas estas oficinas y las involucramos en el proceso del Sínodo Mundial, por un lado esto puede servir a los objetivos del sínodo, y por otro lado puede tener un gran impacto en la Iglesia. Se trata de un verdadero ecosistema de comunicación católica que es importante para que este sínodo pueda llegar realmente a todas las personas. Además, añade, no basta con que el Sínodo Mundial se limite a los comunicados oficiales de los medios de comunicación, sino que es necesario que la comunicación llegue a la gente a través de diferentes canales. En mi opinión, concluye, este sínodo necesita una comunicación global que se comunique por varios canales. Esto incluye las redes sociales, los videos, etc. Tenemos que ser muy creativos ahí. 1 de cada 7 adolescentes sufre un trastorno mental diagnosticado. Es necesario invertir urgentemente en la salud mental de los niños y adolescentes, afirma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que hizo público el Estado Mundial de la Infancia 2021. El informe advierte que los efectos del COVID-19 sobre la salud mental y el bienestar de los niños y los jóvenes podrían prolongarse durante muchos años. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hizo público el Estado Mundial de la Infancia 2021, del título En mi mente, promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia. El exhaustivo análisis señala que ya antes del COVID-19, los niños y los jóvenes sufrían problemas de salud mental sin que se hicieran las inversiones necesarias para solucionarlos. El Centro de Prensa de UNICEF informa que según las últimas estimaciones disponibles se calcula que más de 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años sufre un trastorno mental diagnosticado en todo el mundo. Además, casi 46.000 adolescentes se suicidan cada año, lo que constituye una de las 5 principales causas de muerte para este grupo de edad. A la vez que sigue habiendo grandes diferencias entre las necesidades relacionadas con la salud mental y la financiación destinada a esta cuestión. El informe concluye que solamente alrededor del 2% de los presupuestos de salud de los gobiernos se destinan a la salud mental en todo el mundo. Los últimos 18 meses han sido muy largos para todos nosotros, especialmente para los niños y niñas. Debido a los confinamientos nacionales y a las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia, los niños han perdido un tiempo valioso de sus vidas lejos de la familia, los amigos, las aulas y los lugares de recreo, que son muy importantes durante la infancia, dijo Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF, que puso en evidencia que las consecuencias de la pandemia tienen un gran alcance, pero solo son la punta del iceberg. Incluso antes de la pandemia ya había demasiados niños abrumados por el peso de una serie de problemas de salud mental a los que no se les había prestado atención.
Los gobiernos están invirtiendo muy poco para atender estas necesidades esenciales. No se está dando suficiente importancia a la relación entre la salud mental y las consecuencias que se producen más adelante en la vida. Según los primeros resultados de una encuesta internacional realizada por UNICEF y Gallup, entre niños y adultos de 21 países, que se adelanta en el Estado Mundial de la Infancia 2021, un promedio de 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24 años encuestados dijo que a menudo se siente deprimido o tiene poco interés en realizar algún tipo de actividad. A medida que la COVID-19 se acerca a su tercer año, se lee en la nota de prensa, las consecuencias para la salud mental y el bienestar de los niños, los jóvenes, siguen siendo enormes. Según los últimos datos disponibles de la UNICEF, al menos 1 de cada 7 niños se ha visto directamente afectado por los confinamientos en todo el mundo, mientras que más de 1.600 millones de niños han sufrido alguna pérdida en su educación. La alteración de las rutinas, la educación y el ocio, así como la preocupación de las familias por los ingresos y la salud, hacen que muchos jóvenes sientan miedo, rabia y preocupación por su futuro. Los trastornos mentales diagnosticados, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, espectro autista, trastorno bipolar, trastorno de la conducta, depresión, trastornos alimentarios, discapacidad intelectual y esquizofrenia. Leemos aún, pueden perjudicar considerablemente la salud, la educación, las condiciones de vida y la capacidad para obtener ingresos de los niños y los jóvenes. Y aunque el impacto en la vida de los niños es incalculable, un nuevo análisis realizado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, que también se incluye en el informe, revela que las pérdidas económicas debido a los trastornos mentales que provocan discapacidad o muerte entre los jóvenes se estiman en casi 390.000 millones de dólares al año. Pero además el informe señala que una mezcla de genética, experiencias personales y factores ambientales, como la crianza de los hijos, la escolarización, la calidad de las relaciones, la exposición a la violencia, a los abusos, la discriminación, la pobreza, las crisis humanitarias y las emergencias sanitarias como la COVID-19 conforman la salud mental de los niños e influyen en ella a lo largo de toda su vida. Y aunque los factores de protección, como la presencia de cuidadores afectuosos, los entornos escolares seguros y las relaciones positivas con los compañeros, pueden reducir el riesgo de padecer trastornos mentales, el informe advierte que hay importantes obstáculos, como la estigmatización y la falta de financiación, que impiden a demasiados niños gozar de una salud mental positiva o acceder al apoyo que necesitan. De ahí que el Estado Mundial de la Infancia 2021 pida a los gobiernos y a los asociados de los sectores públicos y privados que se comprometan, comuniquen y actúen para promover la salud mental de todos los niños, adolescentes y cuidadores, proteger a los que necesitan ayuda y cuidar a los más vulnerables. Algunas de las medidas a tomar, según el fondo, son las inversiones en la salud mental de los niños y adolescentes en todos los sectores, no solo en el de salud, para apoyar un enfoque basado en la prevención, la promoción y el cuidado que abarque a toda la sociedad. Se pide también integrar y ampliar las intervenciones basadas en pruebas en los sectores de la salud, la educación y la protección social, incluidos los programas de crianza que promueven una atención sensible y enriquecedora y apoyan la salud mental de los padres y cuidadores, y garantizar que las escuelas apoyen la salud mental mediante servicios de calidad y relaciones positivas. Y se insiste en romper el silencio que rodea las enfermedades mentales, afrontando el estigma, promoviendo una mejor comprensión de la salud mental y tomando en serio las experiencias de los niños y los jóvenes. La salud mental forma parte integral de la salud física. No podemos permitirnos seguir considerándola de otra manera, dijo Fore, que concluye: hemos observado que durante demasiado tiempo, tanto en los países ricos como en los pobres, no se han hecho los esfuerzos suficientes para comprender esta cuestión e invertir en ella.
a pesar de que desempeña un papel fundamental para el potencial de todos los niños. Esto tiene que cambiar. La Arquidiócesis de Concepción lamentó este pasado 12 de octubre la quema de una iglesia católica y un centro de culto evangélico en el sur del país. A eso de las 2:20 am del martes se registró el incendio de un templo evangélico en el sector Bajo Quilantahue, en Tirúa. Una hora después, una iglesia católica se quemaba en el sector de Primeragua. Ambos lugares quedaron calcinados, pero no se registraron heridos. Tampoco se encontró evidencia que permita identificar a algún responsable. Carabineros y el Ministerio Público trabajan para determinar las causas de los siniestros. El martes por la noche, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que los hechos de violencia que se vienen dando en la zona sur contra la propiedad privada, funcionarios públicos y personas se vinculan al narcotráfico, el terrorismo y al crimen organizado. Piñera anunció un estado de excepción constitucional de emergencia durante 15 días para las provincias de Biobío y Arauco, de la región del Biobío, y Malleco y Cautín de la región de la Araucanía. La medida autoriza el apoyo de las Fuerzas Armadas a las labores de los carabineros o la Policía de Investigaciones, siempre que sean solicitadas. En ese contexto, la Arquidiócesis de Concepción lamentó profundamente estos actos de violencia, que además de inconducentes, no aportan nada a la solución de los graves problemas políticos, sociales y económicos que aquejan al país y a la zona de Arauco. Insistimos que solo a través del diálogo se podrán lograr soluciones justas y adecuadas a las dolorosas situaciones humanas, de toda índole, aún presentes en esa zona del país, agregó el comunicado. En ese sentido, reiteró su rechazo a la violencia y lamentó el daño provocado a quienes profesan la fe, porque hiere un aspecto fundamental del ser humano, la libertad religiosa. Urge la necesidad de atender adecuadamente a la población de Arauco, quienes, por muchos años, han estado rezagados y no han visto en la práctica un real interés por parte de toda la sociedad chilena frente a su situación de pobreza, marginación y desamparo, concluyó el comunicado. Ahora la declaración pública del Arzobispado de Concepción por atentados en Tirúa, en relación a los atentados incendiarios que han sufrido capillas católicas y evangélicas. En relación a los atentados incendiarios que han sufrido las capillas católicas y evangélicas en la comuna de Tirúa, el Arzobispado de Concepción manifiesta lo siguiente. Lamentamos profundamente estos actos de violencia que, además de inconducentes, no aportan nada a la solución de los graves problemas políticos, sociales y económicos que aquejan al país y a la zona de Arauco. Insistimos que solo a través del diálogo se podrán lograr soluciones justas y adecuadas a las dolorosas situaciones humanas de toda índole, aún presentes en esa zona del país. Reprobamos estos hechos y lamentamos el daño que se realiza a quienes profesan la fe, que además hiere un aspecto fundamental del ser humano, la libertad religiosa. Urge la necesidad de atender adecuadamente a la población de Arauco, quienes por muchos años han estado rezagados y no han visto en la práctica un real interés por parte de toda la sociedad chilena frente a su situación de pobreza, marginación y desamparo. Concepción, 12 de octubre de 2021. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella. Manda que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dícenle. Díceles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos presenta un episodio donde Jesús resalta la importancia del servicio a los demás en el camino del discipulado. Se puede apreciar, por medio de la lectura escuchada, cómo 2 de sus 12 apóstoles, Santiago y Juan, a través de una solicitud realizada a Cristo, dejan entrever sus ambiciones honoríficas y de poder. Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Ciertamente esta petición lleva a Jesús a instruir nuevamente a sus pretenciosos y desorientados discípulos. Al sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, no se basa en una simple designación de lugar con solo pedirlo. Se concreta por medio de nuestras propias acciones que vamos realizando en el transcurso de nuestras vidas. Es así como por medio de la ayuda y de la escucha a los más necesitados, nos vamos encaminando al lugar que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros junto a Él. El seguimiento de Cristo y el servicio al cual somos llamados es una opción de vida y no una oportunidad para obtener privilegios. La petición de Santiago y Juan descoloca a los otros 10 apóstoles, provocando en cada uno de ellos la molestia. Ante tal situación, Jesús los reúne y, como es habitual en Él, comienza a enseñarles. Los invita a reconocer cuán dañino es el servicio bajo una visión de dueño y autoridad sobre los demás. La búsqueda del poder siempre trae conflictos, porque el poder no asumido como servicio termina creando división y discriminación en todo grupo o sociedad. Ante tal situación, el llamado de Jesucristo es a no actuar entre nosotros así, diciéndonos: el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Por eso Jesús instituye el servicio como requisito fundamental para quienes se comprometen en la fe, o bien en el ámbito político y económico. Aspiremos al trono del discipulado y no al reinado del poder. Aprendamos que en el reino de Dios la verdadera dignidad consiste en servir a los hermanos y no en ser servidos, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate
por una multitud. 3 santos eucarísticos para el mes de octubre: San Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska y el beato Carlo Acutis. Estos santos y beatos contemporáneos se caracterizaron por tener un profundo amor por la Eucaristía, y gracias a su ejemplo, los católicos podemos aprender a alcanzar la plenitud de vida cristiana para la vida eterna. Papa San Juan Pablo II. El Papa Stan recuerda que todos los miembros del personal de San Juan Pablo II sabían que la misa era el centro de su día. Pasaba 10 minutos con los asistentes en preparación y 10 minutos después en acción de gracias. Era evidente que estaba físicamente allí, pero conscientemente, profundamente en la presencia del Señor. Su secretario dijo que hacía unas 20 visitas al Santísimo Sacramento cada día, por lo general postrado en forma de cruz, cuenta. Además relata que todos los organizadores de los viajes al exterior de Juan Pablo II sabían que una visita improvisada al Santísimo podía retrasar el horario al menos 20 minutos, por lo que se les recomendó asegurarse de que no pasara por una capilla en su camino. También contó que durante la visita del Papa a Baltimore en 1995 en la capilla de la residencia del cardenal, el organizador papal enfatizó que la puerta de la capilla debía permanecer cerrada. Se parecía a todas las demás puertas. San Juan Pablo pasó por la puerta cerrada y luego se detuvo, se dio la vuelta y se dirigió hacia esa puerta. Entró durante los 20 minutos habituales y luego señaló con el dedo al organizador papal. Parecía que tenía un sexto sentido con respecto a la Sagrada Eucaristía, contó. El padre Stan recuerda que en San Juan Pablo II escribió varios documentos sobre la Eucaristía, siendo el principal su encíclica Ecclesia de Eucaristía. Quería renovar la fe y la devoción a la Eucaristía como presencia, sacrificio y comunión. Dijo que cada congregación que asista a misa debe estar unida en asombro y acción de gracias por lo que está participando, y que María, mujer de la Eucaristía, es nuestro modelo, acotó. Santa Faustina Kowalska nació en Polonia en 1905 y murió en 1935. Fue la primera santa canonizada en el 2000, recibiendo revelaciones sobre la Divina Misericordia. Jesús le indicó que llevara una cuenta en un diario y promoviera una imagen especial, una fiesta, una coronilla, una novena y una oración diaria a las 3 p.m., dedicada a la Divina Misericordia. Según el padre Stan, ella experimentó un conocimiento infundido, como notó en su diario sobre la Eucaristía de la Última Cena. Santa Faustina escribió: «Durante esta hora de oración Jesús me permitió entrar en el cenáculo y fue testigo de lo que allí sucedió. Sin embargo, me conmovió profundamente cuando antes de la consagración Jesús levantó los ojos al cielo y entabló una misteriosa conversación con su Padre. Solo en la eternidad entenderemos realmente ese momento. Sus ojos eran como 2 llamas, su rostro estaba radiante, blanca como la nieve, todo su personaje lleno de su majestad, su alma llena de anhelo». En el momento de la consagración, el amor descansaba saciado, el sacrificio completamente consumado. Ahora solo se llevará a cabo la ceremonia externa de la muerte, destrucción externa. La esencia de ella está en el cenáculo. Nunca en toda mi vida había comprendido tan profundamente este misterio como durante aquella hora de adoración. Oh, cuán ardientemente deseo que el mundo entero llegue a conocer este insondable misterio. El padre Stan recuerda que Santa Faustina informó haber visto los rayos rojos y pálidos que se extendían desde la custodia, y mientras escuchaba a nuestro Señor decir: «Aquí estoy, el Rey de la Misericordia», una fuerte motivación para nuestra frecuente adoración. Beato Carlo Acutis. Este joven de 15 años se está volviendo rápidamente y universalmente popular. Nació en 1991 en Inglaterra de padres italianos. Murió en 2006 en Italia de una leucemia agresiva.
Carlo mostró todos los intereses característicos de un niño, incluido el fútbol, la fotografía y especialmente las computadoras. Aunque era un estudiante corriente, tenía el genio de un profesor universitario en esa ciencia. Él era fuertemente provida, y así lo expresó. Su vida fue dirigida por su fe católica a pesar de que sus padres no eran practicantes. El padre Stan señala que la Eucaristía fue el centro de su vida. Se informa que Carlo recibió la Sagrada Comunión todos los días después de su primera comunión. Dijo que la Eucaristía era su camino al cielo, no solo un camino o carretera, vía en italiano, con semáforos y señales de alto, sino una autopista sin obstáculos y directo a su destino, comentó. El interés de Carlos en la Eucaristía lo llevó a estudiar los 126 milagros eucarísticos conocidos en Europa. Las vacaciones familiares se utilizaron para visitar estos sitios. Aplicó sus conocimientos informáticos para ellos y produjo carteles de cada uno que están circulando en todo el mundo en varios idiomas. Todas las iglesias de Asís, su ciudad favorita, donde está consagrado, tuvieron adoración eucarística el día en que fue beatificado en octubre de 2020, convirtiéndola en una ciudad eucarística, relató el padre Stan. Esto demuestra que incluso los jóvenes pueden convertirse en evangelizadores de la Eucaristía, utilizando sus talentos para ese propósito, agregó. Acciones y virtudes. Vale la pena un esfuerzo inicial para evitar que malas acciones nos lleven a dependencias dañinas. No hace falta esperar a la psicología moderna para reconocer algo que ya habían explicado Platón y Aristóteles, que las acciones que realizamos configuran nuestro modo de ser y facilitan o dificultan las virtudes. Cuando uno come un plato de arroz o una buena sandía, experimenta placer o dolor en distintos niveles. Ese placer o ese dolor predisponen para repetir con más agrado o para apartarse con temor de esa comida concreta. Esto vale para casi todas las actividades, desde el beber un vaso de agua fría hasta leer un difícil libro de filosofía. Lo que provoca agrado queda reforzado, lo que provoca desagrado queda debilitado. El agrado o desagrado no se limitan al nivel de sensaciones del cuerpo, de ese placer que llamamos sensible. Se aplican también a niveles más internos, que algunos llaman espirituales. Así, ayudar a la limpieza de un enfermo en el hospital no resulta agradable desde el punto de vista sensible, pero puede provocar en nuestro corazón alegría al descubrir que somos útiles y al ver cómo ese enfermo es atendido. Si tenemos presente este modo de ser tan típico de nuestra condición humana, pondremos más atención antes de determinar cómo vamos a emplear estas horas, este día, esta semana. Porque según lo que decidamos y lo que luego experimentemos, configuraremos ese modo de ser que luego facilitará volver a poner en obra algo que sea bueno, y así conquistaremos virtudes o malo y empezaremos a encadenarnos a algún vicio. Hay que añadir una observación importante. No somos prisioneros de nuestro pasado. Quien hoy tomó una decisión equivocada que de por sí lo llevaría hacia un vicio, puede, con un esfuerzo de voluntad y con la ayuda de Dios, arrepentirse, cambiar de ruta y emprender el camino que conduce hacia las virtudes. Al mismo tiempo hay que señalar que en muchas ocasiones resulta costoso dejar un mal hábito, sobre todo si está acompañado por un placer que ya nos resulta familiar. Por eso vale la pena hacer un esfuerzo inicial para evitar que malas acciones nos lleven a dependencias dañinas. La alegría que se consigue en nuestro espíritu cuando nos libramos de algún vicio y cuando avanzamos hacia una virtud nos ayudará a seguir adelante para que nuestra vida se oriente a todo aquello que vale la pena, sobre todo a lo que resulta más importante, amar a Dios y a los hermanos. En el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, Cáritas Chile presenta el documento Estrategias de Intervención Comunitaria para la Prevención de Incendios Forestales. A medida que los incendios forestales y otros efectos del cambio climático se hacen más frecuentes e intensos, adquiere más importancia el fortalecimiento de las comunidades como protagonistas del cuidado
y construcción de los territorios. El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres es una oportunidad para revisar y reconocer la forma en que las personas y las comunidades están reduciendo su riesgo frente a los desastres y están aumentando sus capacidades y grado de sensibilización sobre la importancia de las RRD. Particularmente este 2021, las Naciones Unidas hacen hincapié en la cooperación internacional para que los países en desarrollo reduzcan su riesgo de desastres y sus pérdidas por desastres. Este es el sexto de los 7 objetivos de Sendai y es un año decisivo para el cumplimiento de la agenda política acordada en 2015 y para realizar acciones reales frente a la crisis climática. En Chile, el aumento de la temperatura y la disminución de las lluvias ha generado un escenario de alto riesgo para la ocurrencia de incendios forestales, y son aquellas comunidades que habitan la interfaz urbana forestal quienes se encuentran mayormente afectadas ante eventuales eventos adversos que puedan ocurrir en la temporada de altas temperaturas. Desde Cáritas Chile entendemos que el trabajo internacional, territorial y colaborativo es de suma importancia para evitar la ocurrencia de incendios forestales y mitigar los efectos del cambio climático. Es por ello que el estudio de caso que presentamos toma experiencia de 9 comunidades en 3 regiones del país, que a través del proyecto Prevención de Incendios Forestales de Interfaz Urbana Forestal del Centro Sur de Chile, financiado gracias a la cooperación internacional de Cáritas Alemana, ha podido abordar estrategias de gestión comunitaria para las RRD. El proyecto contó con la participación de las comunidades de FONASA 5, Campamento Violeta Parra, Red de Amigos Parque Cabritería de la Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso, Deuca, El Manzano, Yongoncura y Tabunco, de la Comuna de Curepto, Región del Maule, La Montaña, Los Toronjiles, El Maitenal y La Pega de la Comuna de San Fabián de Alico, Región del Ñuble. Agradecemos a las comunidades que han participado en esta experiencia, a los equipos territoriales de Cáritas Valparaíso, Fundación Crate y Cáritas Chillán, responsables de la ejecución de esta iniciativa en coordinación con Cáritas Chile, a ONEMI Maule, a la Municipalidad de San Fabián de Alico, a la Red de Prevención Comunitaria, entre otros actores clave en la gestión territorial para la prevención de incendios forestales que han colaborado en este proyecto, y a Cáritas Alemana por su generosa colaboración financiera y el permanente compromiso que tienen con nuestro país para construir desde lo local comunidades resilientes. Lorenzo Figueroa, director de Cáritas Chile. Mensaje del Área de Educación en Día de la Profesora y Profesor 2021. El Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile comparte un saludo con ocasión del Día de la Profesora y del Profesor. Muéstrame posible tu Evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la batalla de cada hora por él. Con esta cita de la oración de la maestra de Gabriela Mistral, inicia el mensaje firmado por el obispo presidente Alberto Lorenzelli Rossi, en nombre del área. Reflexionando en torno a los desafíos que comporta el Pacto Educativo Global, el texto expresa: entendemos que la educación integral e inclusiva suscita un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza, razón por la que debemos unir esfuerzos para alcanzar una alianza educativa amplia, formando personas maduras, capaces de reconstruir el tejido relacional y una humanidad más fraterna. En el Día de la Profesora y del Profesor, recordamos que la vocación recibida es, al mismo tiempo, una invitación a dedicar nuestras vidas a la evangelización a través de la escuela, aportando aquellos elementos que permitan humanizar y personalizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin desviarles de su fin trascendente, revela el mensaje. Se agrega que desde el área de educación
se busca afianzar la identidad educativa de cada docente, instándole a enriquecer su vida de fe, a ser coherente y testimonial para dar cuenta del Evangelio en nuestro tiempo, a través del diálogo entre fe y cultura, esencial en nuestros colegios y liceos, invitando a las y los docentes a sentirse acompañados por sus comunidades educativas, promoviendo el diálogo colaborativo y enseñanza de las realidades regionales y culturales de sus estudiantes y familias, propias de una sociedad plural y democrática. Profesoras y profesores, no tengan miedo de ayudar a los demás a comprender y amar la verdad en el ahora de la realidad educativa de nuestro país. Conserven la alegría, animados por el servicio que entregan, especialmente a los más vulnerables y marginados, quienes requieren de mayor entrega y apoyo en estos tiempos complejos que nos desafían. Gracias, porque incluso desde la intimidad de sus hogares, ustedes siguen siendo luz y ejemplo para las próximas generaciones. Anima el saludo. Bajo el concepto "el viaje ha comenzado", se resalta el valor del servicio por sobre la indiferencia, egoísmo y divisiones. Nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes deben aprender a vivir en una actitud de servicio, sin perder la esencia de lo que es ser un ser humano, la actitud de resonancia afectiva con los otros. Finalmente se invita a unirse al caminar de la Iglesia en clave de discernimiento y sinodalidad, a escuchar la voz del Espíritu en medio nuestro, reconociéndonos hermanas y hermanos, descubriendo que caminamos en el seguimiento del Señor de la vida y de la esperanza, dando respuestas encarnadas y novedosas al servicio de la educación integral. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 17 de octubre comenzamos una nueva semana y les recordamos el elenco de santos y santas que se celebra esta semana para que así aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 17, San Ignacio de Antioquía. El día lunes 18, San Lucas. El día martes 19, San Pablo de la Cruz y San Renato. El día miércoles 20, Santa Irene. El día jueves 21, Santa Úrsula. El día viernes 22, Santa Sara. El día sábado 23, San Juan Capistrano y San Remigio. Y el próximo domingo 24, San Antonio María Claret. Para ir finalizando, les agradecemos haber estado aquí con nosotros, acompañándonos tanto en la palabra como en las noticias que hemos estado leyendo. Aprovechamos de informarle también y recordarles que nuestra comunidad está realizando sus celebraciones durante todo el año, de lunes a sábado a las 20 horas y el día domingo a las 16 horas. Sin más que agregar, nos despedimos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana en estos mismos horarios. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.